Bueno, seguimos otros trastornos circulatorios que estuvimos hablando como causas, además de trastornos circulatorios, por eso esto es una cadena de causa, efecto y consecuencia. Vamos a referirnos a los trombos y a los émbolos en este pequeño video. ¿Qué es un trombo? Un trombo es un coágulo. Es cuando la sangre se coagula, pero no es cualquier tipo de coágulo. Existen los coágulos post-mortem, que son aquellos coágulos que encontramos como hallazgos después de la muerte de un animal, donde por un cese de la circulación sanguínea, la sangre se organiza, se activa la fibrina y se producen los coágulos. En el caso de los trombos es un coágulo ante-mortem, pero que está dado porque existe un daño a nivel del endotelio, de algún vaso sanguíneo. Como vimos, y se hace una pequeña explicación en el documental, cada vez que existe un daño a nivel del endotelio, el organismo mismo, para impedir que exista algún tipo de hemorragia, como las que estuvimos hablando anteriormente, activa su sistema tromboplaquetario para, de alguna manera, cerrar ese espacio por donde podría escaparse la sangre del vaso sanguíneo. Cuando este sistema, que funciona adecuadamente de manera fisiológica para que no estemos expuestos a hemorragias permanentes, puede ocurrir que junto con la circulación sanguínea y la presencia de estas plaquetas y de la fibrina, se empiece a depositar y a formar un coágulo con presencia de glóbulos rojos, fibrina y plaquetas, ¿sí?, que pueda obstruir la luz de ese vaso, puede realizar una obstrucción de la luz del vaso. Esa obstrucción puede ser total y ese trombo podrá ser obliterante, quiere decir que impide el paso de la sangre por ese vaso dañado, o puede ser parcial. Acá tenemos una imagen de un trombo, cómo se forma, ¿sí? Hay un daño en el endotelio, esos hilitos de color grisáceo o amarillento que van engolfando o atrapando a los glóbulos rojos, es la fibrina y los factores tromboplaquetarios que hace que se vaya formando el coágulo hacia el interior de la luz del vaso que es dañado en su endotelio. Acá tenemos una microfotografía de un microscopio electrónico donde se observan las pequeñas plaquetas, la fibrina y los glóbulos rojos formando el coágulo. Según la morfología, ¿sí?, de los trombos que podemos encontrar, podemos tener un trombo de tipo blanco, que es un trombo solo de plaquetas. En este caso, como verán, no obstruye toda la luz del vaso, por lo tanto no es obliterante, permite el pasaje pero dificultoso de la sangre por ese vaso. Eso va a generar posteriormente como consecuencia alguna turbulencia a nivel sanguíneo y la formación de nuevos trombos. Cuando la formación de trombos se ve generalizada, la enfermedad se denomina trombosis. Después tenemos un trombo rojo, que está formado por mucha cantidad de glóbulos rojos y en este caso, en esta segunda imagen, es un trombo de tipo obliterante. Después está el trombo mixto, que es un trombo que tiene una parte mayor que está formada por trombocitos y tiene mucho acúmulo de plaquetas y fibrina, ¿sí?, que se va formando como deshilachando en sentido de la circulación. ¿Qué puede pasar con este tipo de trombos mixtos? Que alguna parte, como verán en el extremo derecho, se rompa y se libere una porción de coágulo sanguíneo en la circulación. Esto cuando hay un objeto que no es componente principal de la sangre o estructural del tejido sanguíneo, dando vuelta en la circulación sanguínea, se denomina émbolo, lo veremos más adelante. Y también está el trombo hialino, que son aquellos trombos que son formados por acúmulos de proteínas que se producen adentro de los vasos. Esto puede ser, por ejemplo, el caso de un amiloide o un fibrinoide, que es la presencia de proteínas, complejos antígenos anticuerpos, que se acumulan en el interior o hacia la periferia de los vasos, obstruyéndolos. El otro trastorno circulatorio entonces que vamos a hablar hoy es el émbolo. Entonces, como dijimos anteriormente, cualquier sustancia que no sea componente
principal o estructural de la sangre que esté circulando en ella se denomina émbolo. Cuando ese émbolo va por la circulación sanguínea y se detiene, ya sea por una disminución en el calibre de los vasos o por un aumento del tamaño del émbolo, y obstruye la irrigación de ese órgano, sistema de órganos o tejido o porción del tejido, cuando se produce esa obstrucción se denomina embolia. Fíjense, acá hay unas imágenes, en el caso, como hablé anteriormente en los trombos, de un flujo sanguíneo normal, de una trombosis venosa profunda, que quiere decir la presencia de un trombo por debajo de las válvulas venosas, ¿sí? Y en la de la derecha, que está un poco tapada, pero se llega a visualizar, hay un desprendimiento de ese trombo, de ese coágulo, ¿sí? Que empieza a circular en la sangre. Eso se llama émbolo, y cuando ese émbolo obstruye se denomina embolia. Los émbolos pueden ser no solamente de porciones de trombos, también puede ser una embolia grasa, ¿sí? Esta embolia grasa se puede dar en una fractura donde hay un desprendimiento de la médula ósea amarilla, ¿sí? De grasa de la médula ósea, una ruptura de los ateromas. Ateromas son pequeños acúmulos de colesterol que se dan por debajo del endotelio de algunos vasos, sobre todo en dietas con mucha cantidad de ácidos grasos saturados. En el caso de los animales de compañía se ven en muchos casos de obesidad, o una inyección intravenosa de compuestos oleosos. Ya verán que en farmacología hay algunos compuestos que tienen como coadyuvante, o algunos medicamentos que en su constitución tienen compuestos oleosos o aceitosos, aceites o grasas. Si se inoculan en el interior de la vena, formarán un émbolo de tipo graso. La embolia gaseosa se produce en el caso del que el cuerpo extraño sea aire, por ejemplo, cuando hay una ruptura en cavidad torácica, cuando hay ruptura de vasos, grandes vasos en los partos, o una inyección intravascular de aire. Eso sería un émbolo de tipo gaseoso. Y un émbolo bacteriano o séptico, ¿sí? Es cuando microorganismos bacterianos migran hacia el interior de los vasos y forman acúmulos entre sí, son colonias bacterianas que forman acúmulos, y no solo tienen la dificultad de obstruir la circulación sanguínea, sino que además donde se detienen esas bacterias van a proliferar y liberarse. Falta otro tipo de émbolo, que no está acá en la diapositiva, ¿sí? Que es el émbolo de tipo parasitario. Hay algunos microorganismos parasitarios que migran por la sangre, como la dirofilaria, por ejemplo, que son pequeños parásitos muy chiquititos, microscópicos, pero que van circulando y migrando por los vasos sanguíneos. Y los émbolos celulares. Esto pasa cuando, por ejemplo, existe una neoplasia o tumor, en el caso del cáncer, y esa neoplasia es de tipo maligna. ¿Qué quiere decir maligna? Esa neoplasia va a invadir el tejido, va a invadir los glóbulos, va a invadir los vasos sanguíneos, y en esa invasión de los vasos sanguíneos va a haber acúmulos celulares de esas células neoplásicas circulando por sangre, y van a llegar a otros órganos de mucha circulación, de mucha irrigación, como el hígado, el pulmón, el cerebro o el riñón, y no solo que van a obstruir la circulación en ese lugar, sino que además van a producir lo que se denomina una metástasis, un nuevo tumor en otra parte del cuerpo. Hasta acá entonces los trastornos circulatorios. Como veíamos a veces, la causa de una hiperemia podría ser un trombo o un émbolo, ¿sí? Y la consecuencia de la acción de un trombo o émbolo podría ser esta hiperemia. Entonces, es un proceso, el sistema cardiovascular se caracteriza por tener un proceso dinámico, ¿sí? Y está interrelacionado con todos los órganos,
Por lo tanto, es de suma importancia comprender cada uno de estos trastornos y tener idea de que están relacionados además entre sí y con otras patologías.